SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. Bienvenidos una vez más, una semana más a SER Historia. Hoy sí que es un programa especial porque es el último programa de esta 14ª temporada de SER Historia. La próxima semana ya iniciamos la número 15, la 15ª. Y vamos a hacerlo pues con todo el cariño del mundo, recuperando, como hemos estado haciendo a lo largo de este verano, algunos de los contenidos más apasionantes de nuestro archivo que hemos tenido aquí a lo largo de estas 14 ya temporadas de SER Historia. Vamos a viajar a Huesca para conocer uno de sus grandes tesoros, San Pedro el Viejo. Luego vamos a adentrarnos en el mundo de la tecnología, en el mundo de los videojuegos, para hablar de uno legendario, ese juego que pasa por ser el peor de la historia, el juego de E.T. Y acabaremos recuperando también la historia de uno de los papiros más increíbles del mundo funerario de los antiguos egipcios, el papiro Ani. Estos y otros muchos contenidos son los que van a completar este nuevo programa de SER Historia, el último de la 14ª temporada. La semana que viene tendremos una nueva con nuevos contenidos. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. ¡Comenzamos! Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Alamogordo es conocido principalmente por su vertedero, porque se supone que aquí es donde Atari enterró E.T., el peor videojuego de la historia. Hace décadas se tiraron miles de cartuchos de este videojuego en el vertedero de Alamogordo. La idea de que en vez de vender o regalar tantos juegos, prefirieran enterrarlos en el desierto, como quien se deshace de un sicario muerto, es increíble. Me parece una tontería. Es una leyenda urbana, pero se ha convertido en un pelotazo, sin duda. Creo que esta historia se ha perpetuado porque los adultos no la entienden. Y eso a los jóvenes les gusta. Si te paras a pensar en las razones, te das cuenta de que es un sinsentido. ¿Qué empujó a alguien a sentir la necesidad acuciante de esconderlos? Comenzamos este nuevo bloque de SER Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión dedicado a ese juego de Atari E.T., el peor juego de la historia, ¿no? Lo que en un principio era una suerte de leyenda urbana acabó convirtiéndose en algo real, en algo verdadero, algo que quizás trascendió un poco de la propia realidad casi física, ¿no? Que ha caracterizado un poco a los videojuegos en las últimas décadas, prácticamente en las últimas 5 o 6 décadas. Se han convertido en algo tan cotidiano, en algo tan normalizado, en algo tan asumido por todos, esa realidad que podemos adquirir a través de nuestros teléfonos móviles, y no digo ya en las pantallas antiguas de los ordenadores, en las pantallas también de la televisión, a través de otras plataformas. Bueno, pues como digo, es algo absolutamente cotidiano, muy cercano, normalizado, y ello también lo ha convertido pues, prácticamente un elemento más de nuestra historia, ¿no? Creando leyendas, creando momentos brillantes y momentos que, como hacemos siempre aquí en SER Historia, los tratamos con nuestro experto en inteligencia artificial. Él es investigador de Tecnalia, Eneko Osaba. Bienvenido de nuevo a SER Historia. Hola Nacho, encantado de estar aquí otra vez. Muy apropiado, por cierto, el corte que has puesto, como siempre. Sí, ¿no? Oye, Neko, te tengo que dar las gracias por el cariñosísimo saludo que nos transmitiste hace unas semanas a través de la escóbula de la brújula, hablando de, bueno, pues felicitándonos por esos 700 programas, ¿no? de SER Historia. Coincidió, ¿no? Que la grabación de esa semana de la escóbula estabas con los escobuleros, así que muchísimas gracias por ese cariñosísimo saludo, ¿no? Bueno, gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí hablando contigo.
Bueno, pues el placer es mutuo y vamos a dejar de echarnos flores, así que vamos a continuar con la entrevista. Eneco, tú en la propuesta que me habías pasado en un principio, la historia de esa crisis del año 1983 con Atari, el juego de E.T., lo habías puesto en último lugar, pero bueno, yo lo he puesto en el primero, ¿no? Para reforzar un poco la idea de que quizás estos juegos, como decía yo ahora, se han convertido en algo tan cotidiano, en algo tan normalizado, en algo tan vívido, que son parte de la propia historia, ¿no? Y como cualquier elemento histórico, es también, bueno, pues puede sufrir, ¿no?, la presencia de esas leyendas urbanas, ¿no? Sí, efectivamente. A mí hay una cosa que me gusta decir cuando hablamos de leyendas urbanas o historias para no dormir. Yo lo que suelo decir es, vale, es una historia para no dormir, una leyenda, pero es que al fin y al cabo es historia. Como tú sueles decir muchas veces, en Ser Historia, dentro de la pirámide, o Jesús en la escuela de la brújula, o cuando viene aquí, la gran mayoría de mitos y leyendas, para que realmente tengan fundamento, tienen que tener ese pozo de realidad. Y la gran mayoría de leyendas que triunfan tienen un pozo de realidad. Bueno, es que en este caso tenía tanto pozo de realidad que es que era verdad, realmente, esa leyenda urbana, la de E.T. Además, bueno, era real, tanto que el juego era malo como que luego se enterró, ¿no? En Alamogordo, en este lugar tan legendario donde habían sucedido tantas cosas extrañas e insólitas, pero que bueno, que Atari, yo no sé si casi como una decisión empresarial para generar los dimes y diretes en relación a la creación de lo que luego a la postre sería una leyenda urbana, pero el caso es que lo hizo, ¿no? Sí, a ver, aquí hay algunos aspectos que... A ver, el juego era malo, el juego era malísimo, pero la industria ya estaba bastante quemada, había muchos juegos malos. El problema de Atari, que tuvo Atari, es que no registró, no patentó el formato de sus cartuchos. Entonces, Atari pensaba, bueno, mira, como los vinilos, yo tengo un reproductor, ¿no?, para reproducir vinilos, y el vinilo realmente no está patentado, cualquiera puede hacer un vinilo. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo he construido una consola y cualquiera puede hacer un juego. ¿Qué es lo que pasa? Que había muchos juegos y muchísimos eran muy malos. La industria estaba ya bastante tocada porque, claro, alguien iba a un supermercado, un centro comercial, a comprar un juego y había muchísimos malos y había muchos que gastaban mucho dinero y al final se iban a casa con un juego malo. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que eso hizo que la gente perdiera la fe, ¿no?, en esta industria, dejara de invertir y... digamos que ya la estocada fue el juego de E.T. Tuvieron muy poco tiempo para hacerlo, lo hizo una sola persona y bueno, fue un absoluto desastre. Se vendieron muchísimas copias de E.T., pero también es cierto que el juego era tan malo que se devolvieron también una gran cantidad de ellas. Y Atari lo que dijo fue que la leyenda decía que era más barato enterrarlas que almacenarlas. Y así hizo, las enterró. Y bueno, luego, a ver, aquí también hay algo, porque realmente todo la manera, ¿no?, de que se desenterró, hay un documental, o sea, se grabó un documental. Conozco, sí, muy interesante, muy curioso. Muy sí. curioso, aunque no guste los videojuegos, yo recomiendo verlo. Y es un documental en el que no sé si fue Microsoft o una compañía que se dejó bastante dinero para hacer el documental y casualmente se encontraron los juegos. Mi pregunta es, a lo mejor estuvieron impuestos para que el documental tuviera chicha. Pero bueno, dejemos de crear leyendas urbanas sobre las leyendas urbanas, claro, y pensemos que era cierto. O sea, yo para mí es cierto y realmente fue un golpe, ¿eh? O sea, joder, a mí me emocionó el hecho de ver que realmente años después se descubrió que la leyenda urbana era cierta. Claro, ahora esos juegos, cuidado, porque se han llegado a vender los juegos enterrados y hay que prepararse para pagar, para conseguir uno de ellos. Qué curioso, ¿no? Porque lo comentábamos al principio, no es el único caso. En este caso, bueno, pues en este ejemplo, la leyenda urbana alrededor del juego de E.T. y su entierro, ¿no?, en una especie de subterráneo, un agujero en el suelo hecho con excavadoras y allí tirados a principios de la década de 1980, pero luego sí que es cierto que hay otros juegos que quizás por su impacto, quizás por el trasfondo que había detrás, sí que han generado verdaderas leyendas urbanas que nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Y uno de los ejemplos que me comentabas era el de Polybius, ¿no?, una máquina recreativa que decían que había creado la CIA, había generado la CIA para controlar mentalmente, ¿no?, al mundo. Sí, esta es la leyenda urbana en mayúsculas dentro del mundo de los videojuegos. Es tan famosa que ha salido incluso en Los Simpsons. Sí. Hay un episodio en el que Bart va a una sala de recreativos y está el Polybius. Entonces, lo que dicen, no eres famoso hasta que apareces en Los Simpsons, bueno, pues apareció Polybius. El caso es que esta leyenda también es muy, muy divertida. Decía que a inicios de los 80, en Oregón, en Portland, en varias salas recreativas, digamos que introdujeron una máquina recreativa, la mítica que echabas 25 pesetas y jugabas a un juego. Parecía el Tempest, ¿vale?
no hay por qué saber qué es el Tempest, pero bueno, vamos a quedarnos con el nombre, Tempest. Y lo que decían era que quien jugaba ese juego se sentía indispuesto, mareos, que incluso hubo casos de gente que llegó a suicidarse y que tenía mensajes subliminales como ríndete, sigue durmiendo y cosas así. Esta es una leyenda que empezó a surgir a inicios de los 2000. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2006 alguien llamado Steven Roach empezó a dar datos como demasiado concretos, ¿no? Decía que trabajaba en la empresa que supuestamente hizo el juego, que era Sinneslöschen, que era una empresa que el nombre ya es pérdida de los sentidos, o sea, que apropiado. Y sí que es cierto que en su testimonio, todo esto era en foros online, ¿no? O sea, en foros en internet, o sea, que ya ves tú qué credibilidad. Pero ya empezaba a haber como demasiadas incoherencias. Entonces, una chica, una periodista llamada Kat Despira, que ella era de Portland, que ella solía frecuentar los salones recreativos donde supuestamente estaba Polybius, bueno, pues empezó a investigar y dijo, vamos a ver qué hay aquí. Vale, nunca se ha descubierto nada acerca de Polybius, el juego no existe, nadie ha jugado, no hay ningún prototipo ni nada, pero sí que se descubrieron, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Muchas realidades que, unidas en una coctelera, pues bueno, de manera muy apropiada, generaron el mito de Polybius. Por ejemplo, decían que la CIA solía ir a la máquina recreativa de Polybius a hacer ciertas investigaciones. Bueno, esto era verdad, pero ¿por qué? Porque la CIA, no la CIA, pero bueno, la policía solía ir a los salones recreativos a apuntar las iniciales de las personas que creaban, digamos, los récords de las máquinas, por si luego necesitaban algún tipo de testimonio en algún caso. Y luego también la policía solía ir a las máquinas recreativas para analizar los cables en caso de apuestas. ¿Qué es lo que pasa? Que a inicios de los 80, por ejemplo, en Oregón sí que es cierto que se llevaron varios Tempest porque estaban trucados con temas de apuestas. O sea que la realidad de que fueron policías con trajes a llevarse máquinas, que en este caso era el Tempest, era verdad. Era verdad, ¿no? Era verdad. Hay que deformar un poco la realidad para darle un sentido extraño, ¿no? Luego también está el caso de Saddam Hussein, ¿no? Y la dominación del mundo, ¿no? Que a mí me recordaba un poco al doctor Doofenshmirtz de Phineas y Ferb, ¿no? Este doctor malísimo contra el que lucha Perry el ornitorrinco, ¿no? Para controlar el área de los 3 estados. Pues la idea de controlar el mundo, ¿no? Siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿no? De los grandes dictadores, ¿no? Y a Saddam Hussein se le achacó que quería controlar el mundo y que por eso compró PlayStation 2, ¿no? Para crear un ordenador gigante con el que poder llevarlo a cabo. Totalmente. Claro, en aquella época, en el año 2000, la PlayStation era una máquina súper potente y corrió la leyenda, que incluso puede llegar a ser verdad, que Saddam Hussein, bueno, no creo que Saddam Hussein las comprara él, pero bueno, que su régimen compró 4.000 consolas PlayStation 2. Claro, evidentemente, pues ahí se empezó a crear el mito, ¿no? No, es que las quiere para desmontarlas y hacer simuladores de vuelo, las quiere para generar armas de destrucción masiva, programas militares, para crear aviones no tripulados. Se llegó a decir que incluso lo que quería era el coltán o crear programas de misiles. O sea, se empezó, claro, a generar un montón de patrañas, bajo mi punto de vista. Sí, totalmente. Claro, igual sí que las compró, ¿vale? Para hacer sus cosas. Pero es que es un tema que da tanto que hablar, ¿no? O sea, tiene tanto morbo. Tú te metes en una página de videojuegos o en una página de noticias en general, ¿no? Y ves, Saddam Hussein compra 4.000 PlayStation para dominar el mundo y ya tienes el clic hecho. Ya tienes el periódico vendido. Entonces, claro... A ver, está muy bien, a mí esta me parece divertidísima, pero bueno, que existe la leyenda urbana de que Saddam Hussein compró 4.000 PlayStation para dominar el mundo. Bueno, yo creo, conociendo luego también un poco el legado que dejó Saddam Hussein y que se pudo ver, ¿no? A través de imágenes de televisión, también hay que decirlo, que eran enviadas y hechas públicas por el gobierno de Estados Unidos, todo hay que decirlo, pues igual que sucede con la guerra de Ucrania y Rusia. Yo no me fío de ninguno de los dos bandos, ¿no? O sea, hay informaciones contaminadas en ambos sentidos, ¿no? Yo recuerdo unas imágenes del palacio de Saddam Hussein, todo tirado por los suelos, cintas de Julio Iglesias, para aquí y para allá, revistas incluso pornográficas y tal. O sea, era todo como una especie de pastelillo, ¿no? Seguramente pues para señalar a Saddam Hussein como vender la imagen de lo que no había sido, ¿no? Y quizás esta idea de las PlayStation 2 puede
pueda estar un poco en ese sentido. Seguro que las compró, porque estos dictadores compran a tutiplén muchas cosas para luego regalar a sus fieles, a sus seguidores y a sus familias, y que todos puedan jugar, ¿no? Pero de ahí a utilizarlos para controlar el mundo es un salto diferente, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que históricamente tú lo sabes mejor que nadie, siempre interesa hacer más malo al malo, para que así, pues encontrar una justificación para poder ir a por él. Entonces, pues en este caso cualquier cosa que hiciera siempre iba a estar mal. Luego hay otro caso, ya el último que íbamos a tratar en este programa, que es el Pokémon, ¿no? Que incitaba al suicidio y que sí que es cierto, ¿no? Que generaba ataques epilépticos, pero luego a partir de ahí, bueno, se generó una bola gigantesca que al pobre Pokémon casi se le demonizó, ¿no? Sí, aquí también hay un pozo de realidad, y es que la serie de televisión sí que generó, pues esto también es, bueno, gracioso entre comillas, hubo un capítulo, creo que era el número 38, en el que hay un momento en el que Pikachu hace un ataque y hubo muchos niños, no sé si fueron 600 y pico o algo así, en todo Japón, que sufrieron ataques epilépticos y alguno tuvo que estar ingresado. No hubo ninguna baja. Lo divertido, entre comillas, es que al día siguiente, en los informativos, dando la noticia, volvieron a poner el corte y muchos niños más volvieron a sufrir ataques epilépticos. Recordemos que eran unas imágenes donde salía Pokémon y cambiaba el color de fondo, ¿no? Como si fuera un flash a una velocidad muy rápida. Entonces esto generaba en la retina y en el cerebro pues un espasmo, podríamos decir así, que le daba un paqué a la criatura, ¿no? Eso es. Entonces lo que dijeron era que... que lo habéis entendido, ¿eh? Totalmente, o sea, está súper bien explicado. Y bueno, y de hecho, a raíz de eso, obligaron a las series de videojuegos, las series de dibujos animados, a no hacer ese tipo de cambios de luces y tal, porque si no... Pero bueno, el caso del videojuego es que decían que la leyenda dice que hay un pueblo concreto dentro del juego que tiene una música tal que puede inducir al suicidio. Dicen que había un montón de niños que se llegaran a suicidar y que luego, analizando sus Game Boys, siempre tenían el Pokémon y el último registro guardado era en esa ciudad, ¿no? En el pueblo Lavanda, y decían que la música era la que te podía llegar a inducir al suicidio. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, evidentemente es mentira. Sí que es cierto que la música era muy incómoda. Sí que es cierto que en ciertos registros y a personas muy jóvenes puede llegar a molestar. De hecho, antes de generar esta leyenda ya se decía que la música era muy molesta. De hecho, Nintendo tuvo que cambiar. Las primeras ediciones del Pokémon Rojo y Verde había una versión de la canción, digamos, de ese pueblo, y en versiones posteriores la cambiaron. Pero no es porque se indujera al suicidio, sino simplemente porque era molesta. Claro, los que, digamos que promueven esta teoría decían que el gobierno japonés no dijo nada porque encubrió a Nintendo porque Pokémon era la gallina de los huevos de oro, pero es mentira, porque el gobierno japonés bien que fue contra Pokémon en el caso de la serie de dibujos animados, entonces no tiene sentido. Y luego también hay algo muy gracioso, y es que claro, en aquella época, cuando surgió estamos en un mundo globalizado, ¿no? Google Traductor es la caña, pero en aquella época igual no estaba tan avanzado, y la barrera idiomática hizo que esta teoría sobre los suicidios tuviera mucho impacto fuera de Japón, pero esta teoría en Japón no tiene ningún fuste, porque claro, es muy fácil de desmontar si sabes japonés, si lees los periódicos de la época, pero claro, aquí no tenemos acceso a esa información. Entonces, en Japón esa historia yo creo que ni la conocen, y fuera de Japón pues es otra de las leyendas urbanas más conocidas. Desde luego, yo lo decía al principio, ¿no? Los videojuegos se han convertido en algo tan cotidiano, tan normal. Subes a cualquier transporte público y hay gente pues interactuando con ellos, o incluso varias personas en el mismo juego, dentro del mismo autobús o del mismo vagón de metro, y bueno, pues se ha convertido en una realidad virtual prácticamente para millones de personas en todo el mundo, ¿no? De ahí el eco que puedan tener algunas de estos comentarios o de estas leyendas urbanas que hay alrededor. Antaño se hacían en el cine, ¿no? Cuando se decía que en la película del Cid aparecía un señor con una camisa a cuadros cerrando o abriendo las puertas de Valencia, que es una leyenda urbana, no aparece en la película ese momento, ¿no? Pero algo parecido, algo similar ha sucedido en las últimas décadas con los videojuegos. Y es el tema que hemos tratado en estos últimos minutos junto con Eneko Saba, doctor en inteligencia artificial, investigador de Tecnalia y, como siempre, buen amigo de Ser Historia.
Eneco, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por supuesto. Son los principios los que marcan una vida de rectitud. El primero que aprendí al entrar en la orden es que cada hombre es dueño de su alma. Yo, Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, lo soy de la mía. Cuando nuestro Señor me juzgue ante las puertas del cielo, solo yo habré de responder por mis actos o mis palabras. Los templarios somos soldados de Dios, y como tales seguimos el ejemplo de Jesucristo. Tomamos los votos de pobreza y de castidad, y solo obedecemos al sumo pontífice. Estos son nuestros principios. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La iglesia y claustro de San Pedro el Viejo de Huesca están situados en el casco antiguo de la ciudad, de marcado acento medieval. Monumento nacional desde 1885, fue edificado en el siglo XII, en el lugar donde existió un templo en época romana, posteriormente una iglesia visigoda y luego mozárabe. Cuando Pedro I conquista Huesca, dona el viejo templo al monasterio francés de San Ponce de Tomé. Los que nos siguen recordarán el sonido de este corte sacado de un vídeo de la página web de San Pedro el Viejo, una hermosísima iglesia del centro de la ciudad de Huesca. Lo utilizamos hace unos meses para el programa que retransmitimos precisamente desde allí, desde el Salón del Justicia del Ayuntamiento de esta ciudad, en el que, entre otros temas, hablamos un poco de los grandes monumentos que caracterizan esta ciudad aragonesa. En esta ocasión vamos a focalizar nuestra atención en uno de ellos, que es precisamente San Pedro el Viejo, un conjunto que formado por la iglesia y el claustro, realmente extraordinarios del siglo XII, uno de los románicos más hermosos que he visto yo en mi vida, y que tiene también un trasfondo histórico realmente interesante. Por ahí hay un panteón de reyes, hay una serie de motivos escultóricos en los capiteles del claustro realmente hermosos, las propias pinturas que se han conservado en la iglesia con temas singulares que no aparecen en ningún otro lugar, nos han obligado a retomar la historia de San Pedro el Viejo para ser historia. Y lo hemos hecho junto con Antonia Buisán, que es conservadora y guía de la iglesia de San Pedro el Viejo, como digo, en Huesca. Hemos hablado con ella y esto es lo que nos ha contado sobre la historia de este maravilloso lugar. Antonia Buisán, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Estamos en la iglesia de San Pedro el Viejo, en Huesca. Es una iglesia que tiene una historia que realmente sobrecoge por los acontecimientos que se han vivido aquí y por los protagonistas, personajes, incluso objetos que han pasado por aquí. Porque me decías ayer que este es uno de los enclaves en donde estuvo durante un tiempo el famoso grial que ahora se conserva en la iglesia de Valencia. Sí, al ser una iglesia tan antigua que han pasado tantas generaciones, la construcción de un templo romano según vestigios, luego un templo visigodo, una iglesia románica, ha hecho pues que muchos acontecimientos históricos pues hayan dejado huella en esta iglesia, desde las leyendas del Santo Grial hasta ya la Edad Media y después la construcción de la iglesia románica, que es la sede del Panteón Real de Aragón, donde están los reyes enterrados. En relación a ese grial, ¿cuáles son los elementos que relacionan la tradición, la leyenda, como decías ahora, del grial que se encuentra en Valencia con esta iglesia? Porque aquí estuvo de paso durante un tiempo. Sí, la ciudad de Huesca es protagonista en estas leyendas porque, según una antigua tradición, San Lorenzo, hijo de Huesca, pues va a Roma a trabajar como diácono y allí
es detenido y lo llama el emperador. Entonces el emperador le dice: Lorenzo, entrégame los tesoros de la iglesia, porque Lorenzo era el diácono, el que recogía los libros, el ajuar litúrgico después de las celebraciones, y había llegado el grial allí a Roma a través de Pedro. Entonces Lorenzo le dijo: sí, te entrego los tesoros de la iglesia, pero me tienes que dar por lo menos 3 días. Entonces el emperador le dijo: sí, te doy 3 días. Lorenzo se dio una vuelta por la ciudad de Roma y allí pues recoge a todos los enfermos, lisiados, paralíticos, los pobres, todos los pobres de Roma, y los reúne y se los lleva al emperador. Y le dijo Lorenzo: aquí tienes los tesoros de la iglesia. Entonces el emperador le dijo: ¿osas burlarte del emperador y de la propia Roma? Pues vas a sufrir el peor de los tormentos, el castigo del fuego. Pero antes de morir, Lorenzo le dijo a un soldado que se convierta al cristianismo: por favor, lleva el grial a casa de mis padres, vete a Osca y preguntas por Orencio y Paciencia, que están representados también en el retablo de aquí de San Pedro. Son figuras desconocidas en la iconografía, pero en Huesca los conoces, son santos locales. Y si hacemos caso a estas leyendas del Santo Grial, cobran un protagonismo importantísimo, porque van a ser Orencio y Paciencia los primeros receptores del Santo Grial en España. Entonces llegaría el grial a Huesca, lo recibirían Orencio y Paciencia y lo custodian en esta ciudad. Luego ya cuando entran los musulmanes se llevará a esconder a San Juan de la Peña y hay una peregrinación del grial. Los reyes de Aragón lo quieren tener en la Aljafería, luego lo donan a los valencianos por la fidelidad. Ya sabemos que está en la Catedral de Valencia. Y bueno, pues se vincula, como esta iglesia de San Pedro es la más antigua, pues se relaciona también con el grial. Y tenemos las imágenes de Orencio y Paciencia en el retablo mayor. Pero aparte de estos protagonistas, aparte de esta historia, hay otros elementos que caracterizan a San Pedro el Viejo. Ya solamente podríamos decir casi desde el punto de vista artístico, ¿no? Tiene un claustro espectacular con unos capiteles increíbles que cuentan la historia de Jesús y de otros momentos bíblicos, pues como se hacía en esta época, ¿no? Para evangelizar, para educar a aquellas personas que no sabían escribir, que no sabían leer, y por medio de las imágenes todo ese mensaje llegaba mucho más rápidamente, ¿no? Sí, son capiteles muy narrativos, muy historiados, siguen todos una secuencia, es de los pocos claustros que siguen una secuencia totalmente hilvanada, desde el nacimiento, la infancia, toda la pasión, hasta muerte, resurrección y Pentecostés, toda la historia de la salvación recogida en los capiteles. Y luego la vida del hombre, en contrapunto, la otra vertiente, que es la vida del hombre con escenas de lucha, del bien, del mal, representaciones de vicios, pecados. Ahí entran las leyendas, etcétera. En la iglesia a mí me ha llamado la atención, o lo que es la propia iglesia, luego hablaremos de la capilla de San Bartolomé, que está en el propio claustro, pero volviendo a la iglesia, a mí me ha llamado la atención algunas de las pinturas medievales que se conservan, sobre todo por la originalidad de las temáticas que describen, que son temas que no recuerdo que tengan paralelos, ¿no? A lo mejor en otros sitios, seguramente los haya, ¿no? Pero no son no son en absoluto comunes, ¿no? Sí, es lo que se conserva, es la historia de David y Goliat del Antiguo Testamento, y en la parte inferior está Moisés, la zarza ardiendo, y Moisés y la serpiente de bronce. Es lo que se conserva, pero seguramente estaría el Antiguo Testamento en una galería y enfrente, en la otra vertiente, estaría la vida del Nuevo Testamento. Entonces son casualmente estas escenas las que se han conservado porque estaban detrás del órgano. Seguramente estuvo toda la iglesia pintada, estas al estar detrás del órgano, el órgano las protege, las tapa, y cuando se quita el órgano quedan estas pinturas muy narrativas con David, con la honda en la mano y toda esta historia del Antiguo Testamento.
¿Y cuál es la razón por la que se eliminan esas pinturas? Imagino que el cambio de gustos en el arte, a lo mejor también, pues, como sucede en otras iglesias, ¿no? La que había que encalarlas para protegerlas de pestes, de plagas. Efectivamente, se pintaban con cal por higiene. Cuando había pestes, epidemias, se dan muchas capas de cal. Estas, como las tapó el órgano, no recibe tanta cal. Y bueno, también se habían pasado de moda ya, estarían estropeadas, pintaron encima y se pierden. Estas, al estar protegidas, pues ha sido una suerte y las podemos ver. Merece la pena verlas. Y lo que merece la pena es conocer la capilla de San Bartolomé y sobre todo la historia que hay alrededor de los grandes personajes que hay ahí enterrados, porque no olvidemos que es una sala capitular, la antigua sala capitular, pero también la sala que acogía los restos de los monarcas del Reino de Aragón. Efectivamente, es monumento nacional esta iglesia, pero mucho tuvo que ver el que fuera panteón real para que se conservase. Primero se enterró a Ramiro II, el monje, porque fue monje en este monasterio benedictino, que lo fue, y luego cuando el castillo de Monte Aragón está en ruinas y por la desamortización, incendios, peligraban los restos reales y se bajaron aquí. Se bajó una infanta desconocida, sus restos, se bajó el abad don Fernando, que también es una importante figura en la historia de Aragón, y Alfonso I el Batallador, que era rey de Aragón, de Castilla, de León y de Pamplona. Es importantísimo este panteón real. Hay un proyecto de hacer unir los panteones reales de San Juan de la Peña, de Sigena y de Huesca. Y los restos de estos reyes efectivamente son importantes, se han estudiado, han intervenido laboratorios europeos y americanos y han hecho un importante estudio de los restos, estudios genéticos, antropométricos, ya los han devuelto los restos y ya están aquí. Es importantísimo el legado que tenemos en esta iglesia con estos restos reales. Una iglesia, una capilla que ahora vemos un poco desnuda, ¿no? Porque el antiguo retablo que tenía ahora se conserva en el Museo Diocesano de la propia ciudad de Huesca. El aspecto ha cambiado mucho, ¿no? Alguno de los capiteles nos recuerda también las etapas más antiguas, primitivas de la iglesia, de época visigoda. Sí, esa capilla de San Bartolomé, Panteón Real, es de las más antiguas. Se ve porque el suelo está más bajo, el testero recto, y luego queda un capitel de época visigoda del siglo VII, incluso anterior. La capilla dedicada a San Bartolomé fue capilla de exorcismos y es desde luego la más antigua. La más antigua, y yendo hacia atrás, me comentabas también, lo decías al principio de esta charla contigo, Antonio Buisan, el hecho de que se han encontrado también restos romanos, ¿no? en alguno de los enclaves del edificio, que justifica o por lo menos hace pensar que aquí hubo algún templo, algún santuario de culto, alguna divinidad romana y que se ha mantenido esa sacralidad hasta nuestros días. Sí, la osca romana fue importante, se acuñaba moneda y el ciudadano oscense pues era un ciudadano de pleno derecho romano. Está por excavar mucha parte de la zona romana, sí que hay muchos restos en el museo y este templo se excavó ya en el siglo XVII con la Stanosa, pues sí que se hizo ya excavaciones donde aparecieron bastantes restos romanos y sí que hay una tradición de que hubo aquí un templo. No es de extrañar porque se construían templos en las ciudades importantes romanas. Cerca hay restos de un posible teatro romano que está sin excavar. Esta zona era romana, desde luego. Muy bien, Antonia Buisan, muchísimas gracias por habernos hecho de guía por este templo maravilloso del conocimiento, del arte, del saber, de la tradición y, como digo siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros.
Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El viaje de Bach a Egipto se hizo en el momento perfecto. Poco después de su llegada, comenzaron a surgir noticias sobre artefactos descubiertos recientemente y que él remarca en su autobiografía. Aún no llevaba muchas horas en el Cairo cuando descubrí que todo el mundo hablaba de los descubrimientos realizados en el Alto Egipto y circulaban las historias más increíbles. Rumores de los hallazgos han llegado a todas las grandes ciudades de Europa y en el Cairo había representantes de varios museos continentales haciendo cada uno todo lo posible por llevarse la parte del león. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de Canal Historia dedicado al Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es el título de este reportaje de televisión, en donde se nos habla de una de las figuras más emblemáticas de la historia de la arqueología egipcia y también más controvertidas y más polémicas, la figura de Wallis Bach. Él estuvo en el último tercio del siglo XIX en Egipto, trabajando, excavando, para muchos estuvo saqueando. Es el autor de decenas de libros que podríamos considerar de divulgación y que han llegado hasta nuestros días como un referente de esa egiptología primigenia del siglo XIX. Sin embargo, quizá uno de los mayores aportes de este egiptólogo, que luego a la postre se convirtió en director del Museo Británico de Londres, una importantísima institución relacionada con la arqueología, es pues la cesión, el llevar de Egipto a Londres uno de los papiros más increíbles de la historia del Antiguo Egipto. Es el papiro Ani, el papiro del Libro de los Muertos, una magnífica copia de casi 26 metros de longitud, datado pues en la dinastía XIX, hacia el año 1300, grosso modo, antes de nuestra era, y que de una manera bastante completa describe en diferentes pasajes, en diferentes capítulos o fórmulas, el devenir que tenía que realizar el difunto en ese viaje trascendental al más allá hasta alcanzar el reino de Osiris. Daniel Díez, bienvenido a Ser Historia. Hola, ¿qué tal, Nacho? Daniel Díez es editor de CM Editores Carten y está compartiendo mesa con nosotros porque él es el encargado de realizar la primera edición facsímil de este maravilloso Libro de los Muertos. Daniel, vosotros teníais un bagaje en CM Editores bastante dilatado en el tiempo, ¿no? Pues sobre todo de facsímiles medievales, y cuando me escribes hace un par de años con este proyecto maravilloso de Papiro Ani, para vosotros también era algo novedoso, pero también dentro de ese marco de lo atractivo, ¿no?, que tiene la creación de facsímiles para el gran público, ¿no? Pues sí, de hecho, desde el principio de nuestra andadura editorial tuvimos un poco entre ceja y ceja el poder hacer esta obra, ¿no? Lo que pasa es que técnicamente era imposible hace 12, 15 años reproducir sobre un papiro auténtico, natural, y conseguir la calidad que ahora se puede conseguir. Y era un poco como una meta, un deseo, un anhelo, pero finalmente la tecnología pues se puso en nuestro camino. Más bien, mi socio, sobre todo, que es muy persistente para las cosas que le gustan, y él pues le encantaba este proyecto, pues encontró la manera, encontró la solución. Y bueno, pues obviamente nosotros siempre nos lanzamos a la piscina, ¿no? Aunque es, como tú dices, siempre nos hemos especializado más en temas medievales,
pero no cabe duda de que es uno de los libros o textos más importantes de la historia de la humanidad. Hombre, los egipcios lo denominarían libros, ¿no? Pues esos rollitos que hacían en sus bibliotecas no tenían el concepto del libro con portada, contraportada, lomo, esa encuadernación, pero en sus bibliotecas, en esas casillas, iban insertando los rollos de papiro, como es en este caso. Y el papiro Ani, tú lo conoces bien, es quizá uno de esos referentes desde el punto de vista visual, ¿no? El libro de los muertos, lo recordemos, aparece pues a comienzos del Reino Nuevo, del Imperio Nuevo, hacia el 1550, 1600, grosso modo, antes de nuestra era, y es la primera vez que de una manera muy directa se describe por medio de dibujos el texto, que ya antes pues tenía otros antecedentes, ¿no? Como el libro de los ataúdes, de los sarcófagos, o los textos de las pirámides, y quizá lo convierte en un objeto muy atractivo, ¿no? Para vosotros como editores, y a la hora de realizar el facsímil, el hecho de que esas viñetas en donde podemos ver a Ani, este escriba de la dinastía 19, con su esposa, deambulando por esos pasajes tan mitológicos y tan fantásticos al mismo tiempo del más allá, es para un editor también es pues, algo no solamente coleccionable, algo artísticamente hermoso, tiene todos los elementos para ser carne de facsímil, ¿no? Si se me permite la expresión. Sí, en realidad sí, porque a nosotros nos ha interesado siempre la conexión que existe o que el ser humano ha buscado entre el texto y la imagen. No es imprescindible para transmitir la información que haya imágenes. Con el texto, con la escritura, sería suficiente. Sin embargo, por alguna razón, a los seres humanos nos sigue interesando el acompañar los textos de imágenes visuales. El mensaje, el conocimiento, se transmite siempre mejor con una imagen, y si es hermosa, si además aporta un contenido artístico, mejor. Parece que en este caso concreto del papiro de Ani así fue, porque como bien sabemos, normalmente era al revés. En los huecos, digamos, que quedaban al escribir todo el texto es donde se acababa colocando pequeñas viñetas, o ninguna en algunos casos. Pero en este caso parece que fue al revés, que fueron primero las imágenes, maravillosas por cierto, con unos colores que ahora acabamos de ver la maqueta con el equipo y estaba todo el mundo pues contento, ¿no?, de ver todas estas imágenes. Y bueno, ellos primero pusieron estas imágenes y después en los huecos fue donde fueron colocando el texto. Yo creo que de ahí la extensión también de este papiro, esta longitud tan larga que antes comentabas, ¿no? Ahora la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en todas ellas con el nombre Ser Historia, pueden ver un poco las fotografías que hemos realizado a este maravilloso facsímil. Es un facsímil, Daniel Díez, editor de CM Editores Carten, que en nuestro país tiene muchos seguidores, el mundo del facsímil. Pues realmente España, curiosamente, es una potencia a nivel mundial dentro de este, entre comillas, micronicho editorial que es la edición facsímil, es decir, una copia, una réplica perfecta de un original, bien sea un manuscrito, bien sea un libro de grabados, bien sea cartografía o en este caso un papiro. Y sí que es cierto que hay muchos coleccionistas, afortunadamente. Yo digo que nuestros clientes son gente maravillosa porque a veces esperan años hasta que podemos darles físicamente lo que le hemos prometido, pero en otros países también hay mucho interés, ¿no? En nuestro entorno, principalmente Italia, Alemania, y bueno, en otros países también hay muchos coleccionistas que disfrutan. También hay instituciones que compran este tipo de obras para poder seguir investigando. Es lo que te iba a decir, porque no todo el mundo tiene acceso quizá a esos originales. Es cierto que hay mucho material ahora digitalizado de acceso en internet, pero siempre el contacto físico con el objeto, aunque sea un facsímil, aunque sea una pieza, tiene otro sentido, ¿no? Otro sentimiento también entre la persona que investiga y el objeto en sí, ¿no? Que puede acercar, ayudar, no solamente a conservar la pieza a posteriori para el futuro, sino también pues ese vínculo afectivo, ¿no?, que se crea entre el coleccionista, el investigador y el propio material, ¿no? Yo creo que muchas veces los que amamos los libros, los textos en general, nos gusta tocar, ¿no? Es verdad que lo digital nos hace la vida más fácil y es fácil leer un texto en una pantalla, pero en este tipo de cosas hay otro factor añadido, ¿no?, que es algo casi pues emocional, ¿no?, que es como tú comentabas, oler realmente, tocar, ¿no?, todos los sentidos que intervienen en el proceso, que yo creo que es lo que nos gusta a los que amamos este tipo de obras, que también por otro lado, pues como tú bien señalabas, permiten que no solamente se disfruten, sino que además cuando hay una exposición, por ejemplo, pues normalmente a veces se prestan los facsímiles en lugar de utilizar los originales, de manera que el original se preserva mejor, ¿no?, está a salvo de cualquier otra situación que pueda sobrevenir.
Y a la hora de investigar incluso, ¿no? Pues muchas veces a investigadores, si hay un facsímil de un determinado manuscrito, en este caso del papiro, se presta el facsímil para que el original se manipule lo menos posible. En este caso sabemos que está enmarcado además el original con un cristal y demás, es decir, que es de más difícil acceso, pero tener una réplica, una copia exacta, además en otros lugares, no solamente donde está el original, yo creo que va a permitir también que haya quizá otras visiones, una investigación posterior y que otras personas aporten su punto de vista, ¿no? Antes, cuando estábamos viendo la maqueta que habéis traído y que, como digo, lo podréis ver a través de nuestras redes sociales, yo conozco el papiro original que está en el Museo Británico en Londres, y la calidad de la reproducción es sorprendente, ¿no? No solamente la textura del papiro al tacto, sino también en los colores. Ese trabajo, imagino que es, lo decías antes, ¿no? Hace 10-15 años era muy difícil, las técnicas modernas de trabajo permiten, ¿no? Pues han avanzado mucho en las tipografías, en los colores, en las imprentas para poder realizar este tipo de trabajos. Era imposible, como tú bien señalas, hace unos años, porque, bueno, primero no existía una posibilidad real de imprimir sobre papiro natural. Segundo, dado que es un material vivo, una cosa orgánica y es irregular, pues no se podía imprimir en las máquinas normales de impresión. Y bueno, luego tenía unas características cromáticas que hacían que de nuevo las tintas normales pues no funcionaran en este caso para poder quedarse, ¿no? En la superficie. El papiro no chupaba. Exactamente, claro. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Se han dado varias circunstancias positivas estas casualidades, ¿no? que tiene la vida. Bueno, casualidades no, porque hay que buscar, ¿no? Las maneras de solucionar problemas. Primero, pues hemos conseguido pues suficiente papiro, que no es moco de pavo, porque son 72.000 papiros de ese formato que hemos tenido que traer desde Egipto, que no es fácil con las trabas burocráticas que hay. Después, pues conseguir una técnica de impresión que ahora existe, hace años no, que en lugar de, digamos, moverse el soporte y pasar por una serie de rodillos, sean los cabezales los que se desplazan con las tintas. Por otro lado, ahora hay tintas oxidativas en superficie que hace años no existían, que se han inventado para cosas muy determinadas, pero que permiten que efectivamente el papiro no tenga que absorber tanto, sino que antes de llegar ya la tinta se seque, de forma que queda perfectamente. Los colores, es cierto que hemos reforzado para conseguir la misma gama cromática que el original, porque los blancos son tan intensos, blancos que tienen 3.000 y pico años y siguen casi brillando, ¿no? E incluso los negros de los jeroglíficos hemos tenido que reforzarlos, pero hemos puesto mucho mimo. Luego lo estábamos comentando que el original, el fondo, o sea, va cambiando, se va oscureciendo, posiblemente porque al estar enrollado tanto tiempo, pues por alguna razón unas partes se oscurecieron más que otras, ¿no? Y hemos tenido que respetar también eso, y es un trabajo también importante desde el punto de vista cromático. En 1250 a.C., durante la vida del escriba Ani, los conjuros del Libro de los Muertos tenían ya más de 1000 años de antigüedad. Sabemos por el registro histórico que Ani era escriba de un templo. Hoy podríamos considerarlo un contable. Sabemos que es un escriba real, encargado de cuadrar las cuentas de todas las ofertas hechas a los dioses. Los templos eran instituciones religiosas, pero también de gran importancia económica. Y él era el encargado de las ofrendas, pero también de los graneros del templo. La posición de Ani como escriba nos dice que formaba parte de un grupo educado dentro de la élite egipcia. Pero está claro que Ani debía de estar muy preocupado por su lugar en la otra vida. La eternidad solo se puede garantizar poseyendo un libro de los muertos. Continuamos hablando con Daniel Díez, él es editor de CM Editores, Cartem, autor de este, bueno, quizá el alma mater, ¿no?, de este proyecto, más que autor de este facsímil, el libro de los muertos, el papiro Ani. Le tengo que agradecer también que contara conmigo, junto con Sahih Hawass, para realizar ese libro más mundano, más tradicional, que acompaña al facsímil, en donde comentamos y realizamos una introducción histórica al significado del papiro, el
entorno en el que apareció, el significado también del desarrollo más mitológico, religioso que hay en este documento, y todo ello pues acaba, ¿no?, como conclusión en este maravilloso facsímil, el libro de los muertos. Daniel, imagino que un proyecto de estas características no es sencillo, ¿no? Comentabas ahora los problemas burocráticos para traer el papiro desde Egipto, el proceso evolutivo, natural también, ¿no?, de las técnicas de impresión con las tintas, los cabezales que se mueven, que ya no es como la típica impresora que metes el folio y va saliendo por el otro lado, pero también imagino que desde el principio, ¿no?, tener una extraordinaria fotografía del material original es lo que ayuda también, ¿no?, a realizar al mínimo detalle un facsímil de estas características. Sí, igualmente hace unos años también hubiera sido muy difícil, porque la calidad de las fotografías ha experimentado un avance en la última década prácticamente, que se ha multiplicado por la resolución casi por 100, ¿no?, o incluso más, ¿no?, de lo que se podía conseguir con una cámara de fotos antes, con lo que tenemos ahora con escáneres digitales y demás, ¿no? Y eso también nos dio un problema, porque el Museo Británico tampoco estaba pues no era muy proclive a volver a fotografiar una obra maestra como esta. Tuvimos que insistir, y al final conseguimos que se volviera a fotografiar para tener la resolución y la calidad que nosotros necesitábamos para hacer un facsímil de estas características. Además, incluso a ellos les conviene, ¿no?, tener el material fotográfico. Recordemos que son casi 26 metros. Es cierto que hubo el problema, ¿no?, de Wallis Budge en un principio cuando se llevó el papiro. No vamos a entrar en la polémica, se lo hizo legalmente o ilegalmente, cómo apareció, en qué contexto, porque la tumba de Ani, por ejemplo, pues está perdida, ¿no? Sucede algo parecido con las famosísimas pinturas de Nevamón, este personaje que aparece cazando en los marjales, que está también en el Museo Británico, y que no se sabe dónde está la tumba, ¿no? Se cree que está en Drabo el Naga, pero el lugar exacto pues está perdido, ¿no? Y quizás el contexto arqueológico en el que apareció el papiro, genera muchísima polémica, ¿no? Pero Wallis Budge lo que hizo fue cortar, ¿no?, las viñetas de ese papiro enorme de casi 26 metros que le dieron los traficantes de antigüedades en aquella época de 1888, que también, pues a la larga ha permitido conservarlo en parte. Es parte ya de la historia, no vamos a entrar a valorar, pero que en definitiva a vosotros os ha venido bien, ¿no? En realidad sí, porque yo creo que, no, como dices, no vamos a juzgarle, sí, ¿no? Claro. Ya no es propio. Pero sí es cierto que a la hora de manejarlo, algo tan largo, de esas dimensiones, a longitud, pues se maneja mejor en porciones de unos 60 por 40, que es aproximadamente en lo que él lo seccionó. Y a la hora de estudiarlo yo creo que también ha sido positivo, porque si hubiera habido que desenrollarlo cada vez, estos 20 y tantos metros, abrirlo, cerrarlo, pues sería negativo para la conservación del original. Muy bien, aquí hemos estado compartiendo con Daniel Díez, editor de CM Editores Cartem, la historia de este papiro Ani, que no solamente cuando fue puesto por escrito en ese maravilloso papiro que hoy se conserva en el Museo Británico, pues hace casi 3.500 años comenzaba su vida, sino que todavía hoy, en pleno siglo XXI, con este nuevo facsímil, pues se puede añadir, ¿no?, nuevos perfiles, nuevas ramificaciones a la vida que tiene este maravilloso documento de la historia de Egipto, el libro de los muertos, el papiro de Ani. Daniel Díez, compañero, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Ser Histeria con David Botello. Hola Nacho, esta es una de las histerias más delirantes que he escuchado últimamente y que le debo a mi amiga Ainara. Allá por 1941, en pleno franquismo, España se planteó seriamente un bodorrio de Estado. La novia tenía pedigrí fascista, se llamaba Pilar Primo de Rivera y era hermana de José Antonio, el fundador de la Falange.
era hija de Miguel Primo de Rivera, el dictador favorito de Alfonso XIII, y era la fundadora de la sección femenina de la Falange, casi nada. Me quedo loca. El novio, ojo cuidado, sería ni más ni menos Adolfo Hitler, Adolfito, el Führer. Pilar y Adolfo se conocían desde cuando ella hizo una visita a Alemania en plena guerra civil. Hay una foto del momentazo histórico. Ella, 21 añitos, con la boina roja carlista calada y el yugo y las flechas de la Falange. Él casi cincuentón con la cruz gamada en el brazalete. Ella le entregó una espada en nombre de Franco, él un retrato con una dedicatoria. Por lo que se ve entre ellos saltó la chispa. Dicen que hubo química, mucha química. ¡Eres preciosa! El asunto parecía que iba a quedarse en nada, pero un buen día llegó un celestino llamado Ernesto Jiménez Caballero. Presente, para servir a Dios y a usted. Un intelectual estrafalario, un tipo raro que estuvo dando bandazos ideológicos durante toda su vida, un heterodoxo que lo mismo firmaba el manifiesto fundacional de la Falange, que se atrevía a proyectar por primera vez en España El acorazado Potemkin, una película comunista. Me quedo loca. Su autobiografía se llama Memorias de un dictador, porque Ernesto Jiménez Caballero se las dictó a su secretaria, así de fino hilaba el tío. ¿Perdona? El caso es que en estas memorias Jiménez Caballero cuenta que conoció a Franco, que se hicieron coleguitas y que un buen día le soltó la gran idea: casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler, los tortolitos. El bodorrio hispano-alemán resucitaría la alianza entre España y Alemania de cuando Carlos V crearía la primera dinastía fascista que gobernaría Europa y solucionaría todos los problemas del continente, nada más y nada menos. No se sabe muy bien lo que pensaba Franco respecto al bodorrio. ¿Habría que proponérselo a Hitler o era mejor no tomarse aquella chaladura demasiado en serio? ¡Viva España! Por lo que se ve, el empujón definitivo se lo dio Ramón Serrano Suñer, cuñadísimo de Franco y entusiasta germanófilo que estaba convencido de que el plan era un planazo. Así que Franco dijo que sí. ¡Vete para Alemania, Ernesto! Y Ernesto Jiménez Caballero se fue a Berlín a empezar las negociaciones. Antes de seguir adelante vamos a contar la versión de la novia. Pilar Primo de Rivera cuenta en sus recuerdos de una vida que sí, que había oído el rumor de que querían casarla con Hitler. Confirma que la idea se le ocurrió a Jiménez Caballero, gran amigo suyo, y que los preparativos llegaron a ponerse en marcha, pero que nunca se lo llegaron a contar, y si se hubiera enterado, lo hubiera rechazado por humildad. Porque no se sentía capacitada para llevar a cabo tan importante misión y porque su vida privada era solo suya. Eso dice. La versión de Ernesto Jiménez Caballero es ligeramente distinta. Dice que se cameló a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, y que acabó cenando en su casa. Aquella velada fue tan especial para Jiménez Caballero que nos la cuenta con pelos y señales en sus memorias. Dice que tirando de mímica y chapurreando una mezcla de inglés, francés, italiano, alemán y español, hablaron largo y tendido de cultura germánica, de todas las cosas que Alemania tenía en común con España y de que sería buenísimo que Hitler formara una nueva dinastía europea que dirigiera los destinos de una Europa nuevamente unida. Goebbels mordió el anzuelo y preguntó: ¿un imperio? ¿Y quién sería la emperatriz? Jiménez Caballero hinchó el pechamen y viendo que se lo había llevado al huerto dijo: solo puede ser una, por su limpieza de sangre, por su profunda fe católica y sobre todo porque arrastraría a todas las juventudes españolas, la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. España, por favor. Entonces, aprovechando un momento en que Jiménez Caballero se quedó a solas con Magda, señora de Goebbels, ella le cogió las manos y con lágrimas en los ojos va y se pone que su plan sería maravilloso, pero a Hitler le pegaron un tiro en la Primera Guerra Mundial que le reventó la entrepierna. Imposible, amigo, imposible. No habría continuidad de estirpe. Hitler es estéril, impotente para toda la vida. Así acabaron los sueños imperiales de la España franquista. Y esto no da para más.
Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis volver a escuchar a través de Ser Podcast, nuestra aplicación especial de podcast aquí en la cadena Ser. Como siempre, Fermín Agustí ha estado incombustible en la producción del programa, más incombustible aún Ana Caballero al frente de las redes sociales, y delante del micrófono, una vez más, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y contenidos e información aquí en la cadena Ser. Hasta la semana que viene, que comenzamos, recordad, la 15ª temporada, nueva temporada de Ser Historia. Hasta pronto. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.